Días. Qué rico buscar la palabra de Dios a media semana y qué rico que ustedes en sus hogares saquen un tiempo de calidad para buscar y estudiar la palabra de Dios y buscar ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Los invito a que oremos, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos en este sitio o en nuestras casas para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, que esta palabra sea edificación para nuestras vidas, que todo lo que hagamos sea para honrar la alabanza tuya, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que adoremos a nuestro Señor con estas alabanzas, por favor. Profundo anhelo ver de mi corazón.
Tomen asiento, por favor. A veces el ser humano piensa que porque ya tiene un conocimiento o cierta habilidad, ya no depende de nada. Y a veces es cierto. A veces es muy cierto que el conocimiento hace que la persona sea más segura y que dependa cada día más de ese conocimiento que tiene esta persona. Muchos profesionales se puede decir su descanso está en el conocimiento o en el tiempo de experiencia. Pueden decir, tengo tanto tiempo de experiencia y ya me da seguridad en mi profesión. Y es muy válido. Pero aquí, en la vida cristiana, es totalmente diferente. Aún cuando uno le sirve a Dios, es totalmente lo opuesto. Cada día uno ve que puede tener años en el servicio de Dios, años en una vida consagrada para Dios, y la conclusión es Juan 15:5, y que dice la parte B: separados de mí nada podéis hacer. Cuando uno vive y le sirve a nuestro Señor, sabe realmente que uno no puede ni un momento de estar separado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos hacer nada. Y aquí ya había pasado ese glorioso momento de la transfiguración. Aquellos tres hombres tuvieron un encuentro sobrenaturalmente, y inmediatamente después de haber experimentado esa gloriosa transfiguración, Jesús y sus discípulos bajaron de la montaña y encontraron dificultades con los 9 que habían quedado. Desafortunadamente, estas personas, estos discípulos, no pudieron hacer el trabajo exitosamente en la ausencia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pensando, y le ruego a Dios que nunca se me olvide esa prioridad, que yo puedo tener tantos años en el Evangelio, pero yo sin Él no puedo hacer nada, que lo necesito a mi Señor en todo momento. A veces recuerdo el consejo de unos pastores que están al lado mío, guiándome y asustándome, que ellos me dicen: puede pasar, puedo tener años en el Evangelio sirviendo a Dios, pero cuando me subo o cuando enseño, yo lo necesito, y eso es con reverencia. Yo necesito a Él en todo momento. Y eso es lo que hoy es el estudio. Y el título, pues como la porción bíblica, Juan 15, pues yo lo coloqué: separados de mí, nada podéis hacer. Ese es el título del estudio de esta mañana. Pero no vamos a tocar Juan, tranquilo. Es para que Juan está enseñando sobre la vid verdadera, el pámpano y los frutos, pero tiene un poco de relación con él. No es un contexto a la par, pero tiene algo que ver. Pero los invito a que vayamos mejor a Lucas capítulo 9, versículo 37 al 45. Pero vamos a leerlo nomás hasta el 43 mientras tanto. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién me colabora, por favor? Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a los discípulos
solicitud de un padre para que nuestro Señor sanara al hijo poseído. Miren que aquí da el contexto que mínimo ellos duraron un día en el monte. Al siguiente día ellos bajaron y encontraron a un papá angustiado, un papá que estaba desesperado con su hijo. Y el papá, mire la actitud del papá. El padre sintió o le mostró a Jesucristo: mira a mi hijo, diciendo: mira a mi hijo, diciendo: mira, ten compasión de él. ¿Será que cuando lo vea él tiene compasión de un muchacho inocente? De pronto esa fue la actitud, pero le rogó y le dice a él, le rogué a sus discípulos para que sanaran a mi hijo. Y en otra versión, en otro versículos paralelos, en Marcos 17 y en Marcos 9 y Mateo 17 nos muestra que ahí habían también unos fariseos y se burlaban de los discípulos. Pero acá en Lucas no lo dice, pero aquí ellos fue un momento muy difícil para estos discípulos. ¿Por qué? Porque no tenían éxito. Ellos habían pasado en exhortar demonios en el versículo 1:9, capítulo 9, cómo exhortaban, y acá ver que no tenían éxito. Podemos mirar que los demonios, hay unos que son más fuertes que otros, y eso también lo podemos verlo en Efesios 6:2, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades celestes, y que hay niveles de rango entre los demonios, pero ellos estaban confundidos porque no tenían éxito, pero no estaban preocupados por la falta de fe que ellos tenían. Ellos pensaban que algo está pasando, no tenemos éxito, pero no se estaban mirando el porqué del fracaso. Sus propios discípulos habían fracasado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque si ustedes y yo leemos el versículo, lo que dice Mateo 17 y Marcos 9, que es la misma historia, y ahí muestra más detalle, podemos ver claramente el porqué. Pero el primer aspecto que ellos tenían lo podemos verlo en Mateo 17, 19 al 20. La primera cuestión de qué pasó. Y acá Mateo nos dice qué es lo que estaba pasando con estos hombres. ¿Y quién me colabora con Mateo 17, 19 y 20? Mateo 17, 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron. Recuerde que adelante comienza el del 14, pero estoy leyendo el 19. Y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Los demonios, los discípulos estaban preguntando a Jesús: oye, ¿por qué no pudimos echar fuera esto? Y Jesús respondió, o Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dijere a este monte: quítate, y él se quitará. Aquí en Mateo nos muestra una condición de por qué ellos no pudieron tener éxito o expulsar este demonio. ¿Cuál fue? Incredulidad. Falta de confianza. Falta de fe. Ahí lo dice, por vuestra poca fe. Poca de fe, ¿cierto? No tenía fe. Y ahora
Y fuera eso que le dice en el 9, Lucas 9, le dice el 41, respondió Jesús y le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traer a este muchacho. Aquí le está respondiendo y uno así, wow, fue fuerte nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos y con la gente. Le dijo una generación de ¿qué? Incrédula. Y ellos eran parte de una generación incrédula y a veces hacía que ellos perdieran su confianza del poder de Dios. De pronto lo que lo rodeaba a ellos lo hacía menguar su fe. Pero aquí vemos primero en Mateo una respuesta del por qué no tuvieron éxito, por su poca fe, pero aún más, también lo dice Mateo, pero me quiero irme a Marcos, y Marcos 9:29, también nos da otra condición, pero también en Lucas, en Mateo también nos lo muestra. Y dice Mateo 17:21, pero este género solo sale ¿con qué? Oración y ayuno. Y acá el 29, en Marcos 9:29, ¿qué dijo? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, ¿cuál sería el segundo elemento que le hacía falta a ellos? La falta de oración y ayuno. De pronto está indicando que esos 9 hombres habían permitido que la disciplina de su oración o de su ayuno menguara. Y menguó. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera dicho menguara, no estaría en Marcos ni en Mateo. Acá en Lucas no lo está diciendo. No le dice Jesús el porqué de su frustración, pero Jesucristo estaba como desilusionado de ellos o de mal genio, porque le dice, oh generación de incrédulos. Y aquí, cuando uno le falta la oración, no quiere decir que la oración y el ayuno nos lleva o nos hace más dignos para hacer milagros o para expulsar demonios. Entonces yo tengo que ayunar y orar para expulsar demonios únicamente. No, la oración y el ayuno, ¿para qué nos sirven también? Nos llevan más a acercarnos al corazón de Dios o a depender de Él. El ayuno y la oración nos muestran nuestra necesidad espiritual. No quiere decir, entonces yo voy a ayunar y voy a orar para expulsar demonios. No, muchos lo hacen para tener o estar más cerca al corazón de Dios o estar en la misma sintonía con Dios o para que uno pueda poder escucharlo mejor, sus instrucciones, la guía. Sí, o para evitar la carne. Pero aquí, dime. Sí, para despertar más el espíritu, para alimentar el espíritu. Y aquí estos hombres, no lo dice el pasaje, pero estudiando los pasajes paraderos, podemos ver que esos hombres habían descuidado de pronto la oración y el ayuno, su fe, y fueron un momento.
Muchos dicen que por mucho fueron 2 días, otros dicen que fueron 1 día y medio, unos dicen que fue 1 día, independiente del tiempo que fueron. Pero muchos estudiosos dicen que ellos se descuidaron, tuvieron descuido y se confiaron en que ya en la gira que tuvieron sacaron demonios y de pronto descuidaron su comunión, su relación con Dios, porque Jesucristo se había ido. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Cuando le leyeron al niño, lo sanó. Y ¿quién me colabora con el 42 y 43, por favor? Sí, del 9, de Lucas 9. Y mientras se acercaba el muchacho, que el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Bueno, señor, mira que se maravilló. La gente se maravillaba de lo que Jesucristo había hecho. Vieron cómo Él tenía la autoridad, pero de pronto se pensaban, ¿y por qué estos no? Acá no nos muestra la preocupación de estos hombres, porque ellos fueron a Jesucristo a preguntarle, oye, ¿qué pasó? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, como lo dice en Marcos y Mateo. No pasó, no hubo. Entonces, ¿ellos qué fueron? Fueron a preguntarle a nuestro Señor qué estaba pasando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer día a día. Preguntarle a Él y ser confrontados en qué no estamos haciendo para que Él obre en nuestras vidas. Pero aquí también vemos que nuestro Señor Jesucristo, el 43 al 45, ¿quién me colaba, amorcito? Hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Antes aquí Jesucristo ya en todo esto le hace otra vez la segunda declaración de su muerte y ellos no entendían lo que estaba diciendo, y Él dice, hacer que entiendan muy bien sus oídos, que penetre estas palabras, que el Hijo del Hombre será entregado ante los hombres. Y otra vez ellos no entendían de pronto que por qué Jesucristo, siendo tan poderoso, tenía que sufrir una humillación en la cruz. Todavía no lo comprendían. Pero aquí este pasaje del 47 al 45 nos puede enseñar y podemos ver un fracaso de los siervos de Jesucristo, un fracaso que ellos tuvieron, y muchos dicen que fue por fe, falta de oración y ayuno. Lo que sé que ellos tuvieron un fracaso, no pudieron expulsar este demonio, pero el fracaso a ellos le tenían que enseñar algo, y lo que a ellos le pudo enseñar, o lo que nos puede enseñar a nosotros el fracaso de estos hombres, es que le enseña la superioridad, que Jesucristo es superior a todo, que también le enseñó que ellos tienen que desear a todo momento la presencia de Jesucristo. Él se había ido, pero que ellos tenían que desear su presencia, y ellos también tenían que saber que Jesucristo estaba en el monte, pero que Él estaba con ellos. Muchos dicen que eso era porque la falta de fe de ellos, porque ellos decían, no, Jesucristo está en el monte y nosotros estamos acá solos. Jesucristo estaba en todo lugar, pero ellos se limitaron nomás, Jesucristo está en el monte y yo estoy acá y estoy obrando en mi carne, y eso fue lo que pasó, ese fracaso. También enseñó a venir a Jesucristo con los problemas.
no puedo, ayúdame. Pero cuando uno va a que Jesucristo le ayuda en los problemas, siempre le pasa algo particular. Uno dice, Señor, tengo este problema, y nuestro Señor demuestra que estamos haciendo mal. Sí, tengo el problema, pero con su palabra no dice Pepito y Pepita tienen mal, están haciendo mal las cosas, sino tú estás haciendo esto mal. Y eso es lo que ellos tienen que aprender. Los discípulos no pudieron liberar a este muchacho del demonio, pero Jesús sí. Pero un seguidor de Cristo, un seguidor de Jesucristo es totalmente incapaz sin Él. Un seguidor de Jesucristo es incapaz de hacer las cosas sin Él. Sí, puede tener el conocimiento, puede saber la Biblia al derecho y al revés, pero sin nuestro Señor no puede hacer nada. Y eso es lo que hoy muchas personas están haciendo. Piensan que para ser pastor tengo que ir a un seminario y ya termino el seminario y soy pastor. Sí, puede tener conocimiento y puede tener la habilidad de ser pastor, pero más de la habilidad y del conocimiento hay algo que es el llamado. Y ese llamado es de Dios. Igual, estos hombres tenían un llamado, pero ¿qué pasó? Se descuidaron. Igual, si usted y yo estamos viviendo una vida cristiana bien, pero mire que estos hombres de pronto se descuidaron por un momentico y no pudieron ser instrumento de Dios para liberar a este hombre, a este muchacho. Igual, si usted y yo hoy en día nos descuidamos de quitarnos el tapabocas, no tener la medida de bioseguridad, nos vamos a contagiar. Sí, nos vamos a contagiar. Pero si nosotros tenemos el protocolo y nos cuidamos y mantenemos la distancia, pues bien, igual, quizás no. Pero yo le digo, así es como yo comparo el COVID como el pecado, yo, en mi vida personal, porque hay que estar pendiente, porque en cualquier momento se va a contagiar. El pecado es así. Usted tiene que estar pendiente a todo momento de con quién está hablando, cómo está, con qué persona está a su alrededor, porque lo ha llevado a pecar. Igual, esos hombres sabían que Dios le había dado su autoridad para echar demonios y sanar enfermos, pero no sé, y yo no soy nadie para juzgarlos o para cuestionarlos, pero a mí me cuestiona cuántas veces yo he querido hacer las cosas para el servicio de Dios en mis fuerzas. Ellos están haciendo las cosas pronto en sus fuerzas y el resultado fue no tener éxito. Ahora la pregunta mía, y por eso es que me fui a Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que a veces me enseña esta porción, que separado de mi Señor Jesucristo no puedo hacer las cosas. Puedo tener el conocimiento, todo, pero no voy a poder hacerlas, no voy a poder tener éxito. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, ustedes y yo, de pronto vamos a ser como estos 9 hombres. Vamos a ver los problemas y no vamos a tener solución. Aún vamos a decir, yo tengo buena comunión, pero no hay éxito. Y uno se tiene que mirar qué estoy haciendo mal. Salvador, es que ustedes toca ya la palabra. Mire, déjame, si usted no están funcionando las cosas, vaya al espejo. Y el espejo es la palabra de Dios que le muestra a usted por qué o qué está pasando. A veces llegan a mí, mire, Salvador, está pasando esto, ¿qué? Y yo, pues, hágale, ore y ayune y que Dios te muestre qué está pasando.
porque a veces hay circunstancias que son consecuencias de nuestros pecados, a veces son pruebas que nosotros tenemos que confiar y Dios nos está evaluando diferentes formas, pero hay mucho, usted está pasando esto de una vez, usted es un pecador. No, Dios tiene la respuesta, pero lo que sé es que separados de nuestro Señor no podemos hacer nada. Estos hombres es un ejemplo, eran discípulos que Dios estaba usando. De pronto ellos se descuidaron, no sé en qué área se descuidarían, pero se descuidaron y Dios no lo pudo usar para liberar a ese muchacho. Igual hoy en día, de pronto usted tiene el conocimiento, de pronto usted enseña muy bien la palabra de Dios, pero no hay vidas transformadas. ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad. Dime, Martica. Yo pienso también que eso, no se confía del propio conocimiento, y la palabra dice que la sabiduría de lo alto empieza por el temor a Dios. Entonces, uno se puede desconfiar de lo de uno, pero no está teniendo de la voluntad del Señor, y si uno no está dependiendo de Él, pues nada puede hacer. Sí, sí, es cierto. ¿Qué hace Martica? Yo le digo a ustedes, separados de nuestro Señor no podemos hacer nada. De pronto podemos ver las cosas que están funcionando, pero ¿hasta cuándo? Pero aún nosotros vivimos para Cristo, y aunque las cosas no funcionen como nosotros quisiéramos, hay paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque separados de nuestro Señor sabemos que no podemos hacer las cosas. Esos hombres son ejemplo para nosotros de que no nos podemos descuidar, porque el que se descuida, llega el diablo y se lo devora. Sí, de papaya a comer, papaya puesta, papaya partida. Usted dan papaya, déjame, el diablo hace fiesta. Pero es que nosotros tenemos que velar estar pendiente, velar es estar velando, organizando. ¿Cómo? Despierto, sí. Y me imagino cuando don Wilmer estaba por allá en el monte, usted no estoy velando, no, tenía que estar pendiente, o si no, el enemigo lo cogiera lo que fuera, ¿sí o no? Igual, hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Separados de mí nada podía hacer. Es un ejemplo, no sé ustedes que Dios le habla en este estudio, pero a mí me habló: no confíe en su propia opinión, no se confíe en tus conocimientos. A mí, ¿por qué? Porque pues entonces habían confiado de que estaban sacando una campaña muy exitosa y fueron y liberaron demonios, y de pronto pensaron: bueno, Jesucristo se fue con estos tres, bueno, descansemos, ya no está. Entonces cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, entonces hagamos ahí, descansemos. Y mire, pasó esto y nos descuidamos. Muchos cristianos somos así, nos descuidamos y tomamos vacaciones espirituales. Y yo le digo, vacaciones espirituales no existen, no existen. Aún enfermedad espiritual sí existe, pero cuando usted está enfermo físicamente, aliméntese espiritualmente. Eso es lo que también le ayuda a uno a alentar la carne. Pero a veces uno está enfermo físicamente y espiritualmente se va enfermando, y ahí ambos. Entonces, mi conclusión: separados de nuestro Señor, nada podemos hacer. Y evaluémonos. De pronto estos hombres, muchos estudios dicen que le faltó fe, oración y ayuno. Yo no sé por qué Dios no está obrando en su vida como Él quisiera. ¿Qué está pasando? Hay que vivir su palabra, hay que creerla, hay que estar permaneciendo a día en ella. ¿Lo estoy haciendo? No sé,
Pero lo que sabemos es que sin Él no podemos hacer las cosas. Que no seamos como aquellos profesionales que descansan en su experiencia y en su profesión. Nosotros los cristianos no podemos descansar. Es que yo ya llevo 15 años en el Evangelio, llevo 5 años en el Evangelio, entonces ya no. Entre más tiempo llevemos, vamos a tener una conclusión siempre, que sin Cristo somos inútiles. Sin Cristo no podemos hacer las cosas bien, que lo necesitamos a todo momento, que lo necesitamos para salir. Señor, voy a salir, te necesito, voy a hacer una vuelta, pon clase en mí, voy a comprar, Señor. Eso es lo que Él quiere, que dependamos de Él 100%, porque sin Él no podemos hacer las cosas. Los invito a que hagamos la oración final y la oración de las ofrendas. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, que nosotros nos evaluemos y miremos nuestra condición espiritual, que veamos esos ejemplos, estos 9 hombres, y que veamos realmente qué está pasando con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que nosotros valoremos el andar día a día contigo, que te llevemos a todo lado y que te invitemos a que tú nos guíes en todo momento, Señor. Te damos muchas gracias por estas ofrendas, estos diezmos, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No siendo más, que mi Dios los bendiga. Hasta luego.